Vamos a esperar 2 minuticos más y arrancamos. Ya, profe Herman, ya inició la grabación. Vale, gracias, mi profe, muy amable. Estén todos muy atentos. Vale, mi profe, ¿tú les puedes recordar lo de la asistencia, mi profe? Para que ellos formalicen de la asistencia. Una vez ya pueden entrar nuevamente al campus, buscar el CIPAS y ahí le dan clic para que les cuente la asistencia. Es directamente en el Mis estimados estudiantes, como lo hemos indicado ahorita, la idea es que ustedes entren al campus para que por favor puedan darle clic para que quede la asistencia registrada. Bueno, vamos a iniciar. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio académico de CIPAS. ¿Están viendo mi presentación? No, profe, estamos viendo su Teams. ¿Ahora sí la están viendo? Sí, señor, ahora sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio académico. Agradecerles por su puntualidad, por su compromiso con este CIPAS. Vamos a hacer un ejercicio muy valioso el día de hoy. Espero que haya muchas preguntas. Bueno, hoy nuestro CIPAS se llama la entrevista en el contexto familiar. La idea de hoy es que miremos los elementos importantes de lo que es la estructura de la entrevista, podamos mirar algunos tipos de preguntas que se pueden desarrollar al interior de la familia y que después hagamos un pequeño ejercicio de simulacro que nos permita contextualizar este trabajo que ustedes van a adelantar obviamente para la siguiente unidad. Recuerden que ustedes están en este momento en el paso 3, está en el proceso de construir, ¿no? Las preguntas, la estructura de la entrevista, de acuerdo al caso que cada uno de sus tutores ha colocado ahí en su foro. Hay contextos educativos, contextos familiares, contextos comunitarios, contextos clínicos, contextos organizacionales. Hoy vamos a hacer un ejercicio de cómo sería un proceso de entrevista en un contexto familiar. Vamos a arrancar con un pequeño video que nos permita como contextualizarnos frente a cuál es el tema importante que quisiéramos abordar en nuestro trabajo del día. ¿Se escucha bien? No, señor, no se escucha nada. ¿No se escucha? ¿Ninguno lo escucha? Tutor, por lo menos yo no escucho nada, solamente se ve pues la pantalla, pero no se escucha absolutamente nada. Otra vez, por favor. Ahí va. ¿Se escucha? No, señor. No se escucha nada. Bueno, listo. Entonces vamos a dejar el Yo sí video. escucho. ¿Sí lo escuchas? Sí, señor, muy bien escucho. Ah, bueno, entonces mis queridos psicólogos, revisen sus conexiones porque pues se está escuchando. Nuevamente lo voy a colocar al inicio. O sea, lo que usted habla sí se escucha, pero el video no. Sí.
Bueno, bien, ¿por qué trabajar este video un poco para lo que vamos a desarrollar el día de hoy? Es que cuando uno habla de la familia es el primer espacio de socialización, ¿cierto? Es el primer contexto, lugar donde nosotros interiorizamos las normas, los valores, los principios, nuestros sistemas de creencias, ¿cierto? Y efectivamente donde se establecen las normas, límites para poder tener una buena convivencia familiar. En ese sentido, cada uno de los integrantes de la familia tiene un rol específico al interior de ella, ¿no? El padre, la madre, los hermanos, dependiendo si es el hermano mayor, el menor. Entonces, eso implica entender un poco el sistema familiar sobre el cual nosotros podemos indagar, conocer, interpretar, observar cómo son los comportamientos, cómo son las conductas, cómo se organiza el sistema familiar, cómo son las formas de interacción, cuáles son las formas de poder, ¿cierto? Cómo son ese tipo de relaciones al interior de cada uno de los integrantes de la familia en un ejercicio convivencial. ¿Por qué les coloco ese marco? Porque un poco el ejercicio de hoy es que este trabajo lo enfoquemos desde entender la dinámica de una familia, el contexto de un sistema familiar. En esa perspectiva, entonces, importante en un proceso de entrevista, tener la capacidad de ser asertivos y de tener un elemento empático. Cuando hablamos de un comportamiento asertivo, ¿cierto? Tiene que ver la manera como yo establezco relaciones con las personas que acuden a un espacio de entrevista. En este caso, por ejemplo, si voy a hacer una entrevista de tipo familiar, poder tener la posibilidad de reconocer la manera como cada uno de ellos se está vinculando conmigo en ese espacio a través de la presentación, a través de las preguntas que yo voy a hacer, ¿cierto? Y poder lograr a través de mi proceso de comunicación hacerme entender. Lograr evidentemente generar un elemento empático, asertivo, ¿cierto? Ponerme en el lugar de ese padre, de esa madre, de estos adolescentes o jóvenes para poder entender un poco todo aquello que me van a decir o me van a contar a partir de las preguntas que yo he diseñado. En esa perspectiva, la idea es colocarme en el lugar del otro, o sea, colocarme en el lugar de esa persona. Y eso permite generar un clima de confianza, permite acercarme a ese entrevistador y poder desde ahí garantizar un elemento importantísimo a la hora de poder yo empezar a reconocer cuáles son esas situaciones, esas dificultades que está presentando esa persona. En esa perspectiva, entonces, estos dos elementos son supremamente importantes a la hora de empezar nuestro ejercicio de entrevista. En esa perspectiva, entonces, es importante también mirar otras habilidades que tenemos nosotros como entrevistadores, ¿cierto? Entonces, toda la fase de rapport, ¿cierto? Que tiene que ver cómo crear ese nivel de confianza, ese ejercicio, reconocimiento del otro. Siempre establecerle a cada uno de los integrantes de la familia todo el elemento de la confidencialidad que establece el código deontológico, ¿no? La reserva de la información que vamos a recoger dentro de la entrevista, la confidencialidad, ¿cierto? La custodia de esa información. Clave el proceso de escucha activa, ¿no? Y escuchar activa es poder comprender lo que la persona me está manifestando a partir de las preguntas, ¿cierto? Y el otro elemento que es clave es el saber preguntar. Recuerden que siempre tenemos dos momentos en un proceso de entrevista, ¿no? El guión de la entrevista, o sea, lo que yo estoy construyendo, que es lo que ustedes van a hacer con el anexo 3, donde ustedes van a construir su guión de entrevista teniendo en cuenta las tres fases, ¿no? Fase de inicio, fase intermedia y fase de cierre. Entonces, teniendo esos tres elementos, es clave para lo que ustedes van a desarrollar en la unidad del paso 4, que es ya hacer un ejercicio simulado de una entrevista a partir del caso que ya hemos colocado en los foros, cada uno de los tutores. Entonces, saber escuchar es clave para entender lo que me está diciendo, saber preguntar para poder hilar, para poder tejer eso que la persona me está diciendo y poder efectivamente identificar y encontrar qué es lo que la persona presenta, cuál es la sintomatología que la persona presenta frente a eso que él está manifestando y obviamente la pregunta me permite encontrar esos elementos. También es importante en este ejercicio de esas habilidades que debemos tener nosotros como entrevistadores, ¿cierto? Es cuál es nuestra responsabilidad en poder guiar, orientar a estas personas, en este caso este sistema familiar, lo que yo quiero realmente reconocer. Y en ese sentido yo me establezco el objetivo de la entrevista, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este ejercicio sería,
quiero reconocer la dinámica o el sistema familiar, ¿cierto? Quiero, a partir de la entrevista, poder comprender cómo se estructura, cómo se organiza esta familia. Y a partir de ahí, yo establezco las preguntas con las cuales me van a poder identificar cada uno de estos componentes al interior de la familia. Entender la dinámica de la familia implica reconocer cada uno de los actores, cómo se posiciona, cuáles son los niveles de interacción, ¿cierto? Cuáles son los roles que tienen cada uno, cómo están establecidos los límites, las normas, los acuerdos al interior de la familia para generar una convivencia que permita, obviamente, generar unas condiciones de una salud mental familiar óptimas. Entonces, digamos que estos elementos son importantes tenerlos en cuenta en la fase de entrevista. Bien, hasta ahí preguntas, inquietudes, reflexiones, con mucho gusto. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. No, yo no tengo preguntas. Bueno, es importante, mis queridos estudiantes en formación, que generen inquietudes en este proceso que estamos desarrollando para que sea un elemento interactivo. Tutor, por lo menos en el anexo 3, hay en la parte de donde dice inicio, no entiendo cómo viene esa parte. Ya vamos para Pues allá. Ya vamos para allá, Ingrid, ya vamos para allá. Ya vamos a presentar esas fases de la entrevista, ¿listo? ok, bueno, gracias. Bueno, entonces esta primera parte es valiosísima para iniciar con nuestro proceso. Entonces, hay que tener en cuenta unas fases de la entrevista, ¿no? Esta estructura de las fases de entrevista es para cualquier tipo de contexto. Siempre debemos diseñar un guión de la entrevista, porque recuerden que son dos momentos, ¿no? Uno es la construcción del guión y otro es cómo yo desarrollo la entrevista con ese sistema familiar. Entonces, son dos momentos importantes de tener en cuenta. No es que como yo diseño el guión, asimismo voy a generar el proceso de preguntas a la familia. No, eso es un elemento de la técnica, ¿no? Construir el guión que me permite a mí entender y comprender cuáles son las preguntas, cuál es el objetivo de la entrevista, hacia dónde quiero direccionar cada uno de estos elementos que me permitan entender ese sistema familiar. Entonces, la fase de inicio tiene que ver obviamente con el rapport, un poco con lo que venía presentando al inicio, con los elementos que he presentado, ¿cierto? El saludo, la presentación, las preguntas que me permitan generar aclaratorias con las personas que van a llegar ahí al espacio, cómo se sintieron, cómo fue la llegada, un poco indagar, ¿cierto?, sobre esos elementos sociodemográficos, personales, explicarle qué consiste el objetivo de la entrevista en ese primer momento, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar durante esta hora y cuarto que vamos a estar de proceso de entrevista? Nuevamente reafirmar el consentimiento informado frente a la importancia de que todo lo que se va a trabajar allí evidentemente tiene un elemento de custodia, de confidencialidad de la información. Tener en cuenta un elemento claro, mis queridos psicólogos, y es que hay dos momentos, ¿cierto? Y es, yo hago firmar previa ahí, en el momento de la entrevista, el consentimiento, haciendo todas las aclaraciones que acabo de mencionar, o yo previamente he hecho llegar a ellos el consentimiento por correo electrónico para que ellos lo lean y hagan las firmas correspondientes y tengan claro frente al proceso. Se pueden trabajar de las dos maneras, ¿listo? Eso dependerá obviamente del psicólogo, de cómo quiera manejar esta parte del consentimiento informado. Tener en cuenta, mis queridos estudiantes, que esta primera fase es supremamente importante porque permite crear un clima, ojo, un clima de confianza, de seguridad. Que la familia que llega al espacio tenga claro de que llega a un lugar donde van a ser escuchados, donde tienen la capacidad de ser transparentes frente a lo que están sintiendo, que sientan que la persona que está ahí enfrente, el profesional que está enfrente, es una persona que va evidentemente a comprender sus síntomas, su malestar, sus situaciones que están presentando y va a generar unas situaciones de guía que permitan ir mejorando todo el proceso convivencial al interior de la familia. Esta primera parte para nosotros es clave. Si usted logra generar un buen ejercicio de rapport, ¿cierto? La empatía, logra generar un proceso de escucha, de tranquilidad en las personas, de confianza, todo lo que venga en adelante va a ser un elemento supremamente fabuloso porque la persona se va a abrir a nosotros, va a tener la posibilidad de manifestar todo aquello que está sintiendo y efectivamente va a
creer en que el profesional que está ahí efectivamente es una persona idónea y una persona que efectivamente lo está entendiendo y escucha. Esa parte es clave, ¿cierto? A veces uno, posiblemente la entrevista cuando es presencial es muy valiosa porque estamos cara a cara, ¿no? La otra persona también nos está observando. La otra persona también está haciendo un tipo de análisis frente a nosotros, si nos mira, cómo es su postura, si es agradable, si la persona es respetuosa, si lo está mirando los ojos, ¿cierto? Recuerden que siempre ese proceso se está dando también en los entrevistados. Cuando estamos cuando es virtual, cuando es un ejercicio de telepsicología, que se hacen consultas a través de una videollamada o a través de una llamada telefónica, también se puede dar una entrevista. Tener en cuenta siempre prender la cámara para que nos vean, para que ellos nos puedan también observar. Importante el tono de la voz, ¿cierto? Se hace de una manera que permita que la persona que está en un medio electrónico pueda conectarse también con nosotros, ¿cierto? También pueda crearse ese clima también de confianza. Y ahí será importante, obviamente, que las cámaras estén prendidas, ¿cierto? Es fundamental. Si no se puede la cámara que esté encendida por parte del entrevistado, pues entonces que podamos escuchar bien el audio cuando estemos hablando, porque el tono de voz también nos permite comprender si la persona está obviamente en un estado de alerta, si la persona realmente está atendiendo, cómo es el tono de la voz, si la persona se siente agradable, si está triste, si está molesta. Eso también nos permite poder entender qué es lo que pasa allí con la persona y poder obviamente generar preguntas que permitan bajar los niveles de ansiedad, posiblemente por estar allí conectados y que efectivamente él quiera poder abrirse a nosotros. Entonces esta primera parte es fundamental, mis estimados estudiantes. En el guión que ustedes van a construir, es importante que no solamente coloquen las preguntas. Yo le he indicado a mis estudiantes, los que me han estado entregando, cuando usted coloca las 3 fases, en cada una de las fases debe colocar todo el contexto de la entrevista, no solamente son las preguntas. Entonces, por ejemplo, en esta primera fase, usted debe redactar cómo quedaría: muy buenos días, mi nombre es Herman Pedraza Díaz, soy psicólogo en formación. El día de hoy vamos a tener una entrevista semiestructurada. La entrevista, el objetivo de la entrevista va a ser este y este y este. Quiero agradecerles, contar cómo hacer el proceso. Ese es el guión, que usted cuente el proceso para cada una de las fases. Y después de esta primera fase, entonces ahí sí vienen las preguntas que usted desarrollaría. Esa parte es clara porque me permite entender a mí, cómo voy yo a organizar, a estructurar mi entrevista. ¿Listos? Entonces, hasta aquí, en esta primera parte de la fase inicial, ¿alguna pregunta, alguna reflexión? Tutor, esa fase inicial es la que se hace en una entrevista, ¿sí? No tiene nada que ver con el tema de la guía o sí, con el anexo 1. Acuérdate que el anexo 1, mis queridos psicólogos, el anexo 1 lo que está buscando es que ustedes tengan la capacidad de entender cómo se formulan diferentes tipos de preguntas de acuerdo a si es un contexto educativo, si es un contexto de la salud, si es un contexto organizacional o si es un contexto clínico, por ejemplo. Cómo desde allí se formularían las preguntas dependiendo de la situación, ¿cierto? O el actor social que ustedes van a entrevistar. Entonces, ese anexo 1 lo que busca es eso, que ustedes diseñen las preguntas de acuerdo a ese contexto en el cual ustedes van a trabajar. La idea es que sea, por ejemplo, en el contexto educativo, ¿cómo podría ser un tipo de preguntas? En el contexto organizacional, ¿cómo podría ser un tipo de preguntas? ¿Cierto? Para eso, obviamente, ustedes deben hacer la descripción de qué es lo que hace un psicólogo, por ejemplo, en un contexto educativo, ¿cierto? En un contexto organizacional, en un contexto de la salud, en un contexto jurídico. Entonces ustedes deben leer, deben empaparse de ese contexto para que de allí les quede mucho más sencillo diseñar las preguntas, que esa parte es clave. Ese anexo 1 que permite que usted sepa, en cada contexto, qué se podría trabajar y cómo se podrían preguntar de acuerdo a los tipos de preguntas. Ahí lo que estamos haciendo es que el estudiante se prepare, que conozca bien los tipos de preguntas, cómo hacerlo en cada contexto. Y ya en el anexo 2 es donde obviamente usted va a organizar la estructura del caso. A partir de lo que los profesores, el caso que los profesores le han compartido en el foro, usted va a sacar la estructura del caso. Entonces, todo lo que tiene que ver los elementos que componen el caso, los actores claves, cuál es el motivo de la consulta, ¿cierto? Cuál es el párrafo inicial, cuál es el contexto donde se ubica el caso, por ejemplo.
Si es un contexto educativo, entonces describir por qué es un contexto educativo, si es un contexto comunitario, si es un contexto organizacional, hacer la descripción de ese contexto. Y viene la parte del enfoque, ¿no? Entonces, de acuerdo al caso, de acuerdo al contexto, ¿cuál sería el enfoque de la psicología que más se acercaría a abordar ese contexto, ¿no? Y esa problemática que se está presentando allí? Para eso, obviamente, ustedes no deben leer, ¿no? Ustedes ya tienen esos elementos porque ya han visto los enfoques, deben leer para que tengan esa comprensión. Entonces, esa parte es clave. Ya el anexo 3 es donde usted diseña su guión de la entrevista, que es lo que les estoy explicando en este momento. La fase de inicio, cómo se va a trabajar para ese caso, la fase intermedia y la fase de cierre. ¿Listos? Eso es lo que tienen ustedes que trabajar con cada uno de estos anexos. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Tutor, por lo menos en lo que se estaba explicando acerca del anexo 2, en la guía dice que en el anexo, en el caso, se encuentra pues como los insumos para diligenciar el anexo 2, pero entonces a mí me queda como la duda respecto a la información de apoyo en lo del caso, o sea, se pone, son como referencias, esas referencias se ponen allí en esa parte, Entonces, cuando hablamos de material de apoyo, es si usted de pronto hace consulta de otro material para apoyar el caso, entonces usted lo va a colocar allí. Otras referencias, otro texto, otro libro, si usted ha leído otros documentos que le han permitido comprender el caso. ¿Listo? Bien, pero sigamos, mis queridos psicólogos, que hoy el ejercicio es en el diseño de la entrevista. ¿Listo? Si ya tienen preguntas más puntuales, lo esperamos al final o con su debido tutor, ¿vale? Aquí estamos hoy en el ejercicio de cómo se puede elaborar una entrevista para abordar un contexto familiar. Entonces, esta primera parte de la fase inicial, ¿está claro? ¿Hay preguntas? Todo claro, profe. Bueno, viene la fase intermedia, ¿cierto? En la fase intermedia lo que comienza es un elemento muy importante y es, ya vamos a entrar fuertemente con las preguntas que yo quiero empezar a abordar, ¿cierto? En esa perspectiva, recuérdense que allí yo tengo que mirar si voy a arrancar con un tipo de preguntas abiertas, un tipo de preguntas cerradas, un tipo de preguntas reflexivas, ¿cierto? O circulares. Yo lo que siempre les sugiero a los estudiantes es que cuando arranque cualquier tipo de entrevista, arranque con preguntas abiertas, ¿cierto? Y después usted va mirando de acuerdo al relato, si puede ser una pregunta aclaratoria, si puede ser una pregunta circular, una pregunta reflexiva, una pregunta de espejo. Ustedes pueden ir trabajando, pero inicialmente podemos arrancar con una pregunta abierta, ¿no? Tengan en cuenta que las preguntas tienen un hilo conductor. Esa parte es clave, un hilo conductor. No es que yo inicié hablando de cómo es la conformación de la familia y la segunda pregunta, ¿y cuál es la relación con su familia extensa? Entonces, la idea es que tengan un hilo conductor que permita obviamente tener coherencia frente a lo que yo quiero indagar o reconocer de ese sistema familiar, ¿cierto? Esa parte es supremamente importante. ¿Qué es lo que me va a permitir tener esa coherencia? Pues obviamente yo tengo una escucha activa de lo que la persona me está relatando, y a partir de ese relato yo voy mirando si la persona está obviamente dando respuesta a eso que yo quiero preguntar y cómo yo voy empezando a tejer, ¿cierto? Para poder obviamente tener una claridad frente a lo que está viviendo ese sistema familiar. Esa parte es importante, mis queridos psicólogos, ¿cierto? No perder de vista que yo en el guión construyo, digamos, unas 6 preguntas, ¿cierto? Tengo las 6 preguntas sobre las cuales voy a indagar. Pero muy posiblemente cuando yo hago una pregunta inicial, la persona comienza a hablar, entonces tengo que darme cuenta si me está dando respuesta a esa pregunta o si posiblemente está retomando elementos de otra pregunta que yo tenía ahí y tengo que estar muy atentos para mirar cómo logro retomar para que la persona profundice. Porque recuerden que ese tipo de entrevistas es un diálogo, ese tipo de entrevistas semiestructuradas es un diálogo, ¿cierto? En un estado natural donde la persona puede contarme a partir de lo que ella está presentando. Esa parte es fundamental, mis queridos psicólogos allí, ¿cierto?
Tengan en cuenta mi tono de voz, ¿no? El tipo de preguntas de acuerdo al contexto de las personas, de las familias. Por ejemplo, si yo previamente sé que mi familia, por la familia con la cual voy a hacer la entrevista, es una familia, por ejemplo, que no tiene un nivel educativo o que no tiene un nivel de formación, ¿cierto? O es una familia campesina. Entonces yo tengo que adecuar las preguntas a ese tipo de personas para que la persona comprenda lo que yo le estoy, ¿cierto? Para no confundirlo. Esa parte es clave. Yo previamente tengo que tener claro los antecedentes de la familia con la cual voy a hacer el proceso de entrevista. Para eso es importante, mis queridos psicólogos, tener en cuenta los elementos iniciales con los cuales yo voy a trabajar. Siempre que yo voy a hacer una entrevista, yo ya previamente conozco los elementos de quien voy a entrevistar, ¿cierto? Entonces eso me permite a mí entender, bueno, es una familia de tal estratificación, tal nivel cultural, tal nivel de formación, están conformados de tal forma, de tal procedencia. Eso me permite ya ir comprendiendo cómo podría yo empezar a trabajar los tipos de preguntas que voy a trabajar sobre el sistema familiar. Esa parte es clave, porque si no tengo esa referencia, puedo a veces de pronto no ser tan claro con las preguntas y los puedo confundir o las personas no me pueden comprender. A veces cometemos ese tipo de errores. Entonces, esa parte es fundamental. Y otro elemento clave, mis queridos psicólogos, es que cuando uno diseña la entrevista es un elemento para mí como psicólogo. Es la estructura del guión de lo que yo voy a trabajar como psicólogo, ¿cierto? Pero como yo trabajo ya, cuando yo desarrollo la entrevista, no es que yo voy a preguntar tal cual como está en el guión. No, el guión para mí es una guía de saber cómo lo voy a hacer. Pero ya en el ejercicio yo tengo que ir la pregunta formulándola de acuerdo a esa persona, para que sea clara el proceso. Ahorita haremos un ejercicio de lo que les estoy explicando. Es importante tener en cuenta que cuando yo formulo la pregunta, hay que darle el tiempo para que la persona pueda dar respuesta, ¿no? Para que él pueda convocar su pensamiento narrativo, para que pueda generar el relato, porque es la parte clave. No perder de vista que el protagonista es el entrevistado. El entrevistado es el protagonista de la entrevista, siempre, no perder de vista eso. Bueno, hasta ahí preguntas, inquietudes de esta fase intermedia. Sí, profe, una preguntita. Usted habla como de una información previa a ese encuentro que vamos a tener con esa persona o ese grupo de personas. Esa información, ¿quién, o sea, la suministra quién? Esa información previa. Bien, ustedes inicialmente cuando ustedes leen el caso, vamos a hablar desde el caso, cuando usted está leyendo su caso, ahí en el caso ya tienen ustedes toda la información previa. ¿Cierto? En el caso que ustedes tienen el foro, que cada uno de los tutores le ha entregado, ya usted tiene ahí todos los elementos de ese caso. Eso ya me permite a mí mirar cómo voy a abordar a esta persona, a esta familia, a este sujeto, a este individuo, ¿cierto? Ya sé el contexto, ya sé las características, ya sé el motivo de consulta, ¿cierto? Ya sé todos los antecedentes de la situación. Entonces, a eso me refiero. Entonces, ya eso me permite a mí mirar cuál va a ser el objetivo de mi entrevista. ¿Cuáles son las preguntas que yo quiero abordar? ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno, preguntas, inquietudes. Yo, profe, respecto a lo que preguntaba la compañera, su merced dice que en el caso está la información, ¿sí? Ahí está, pero cuando en la vida real, cuando uno va a iniciar, ¿cómo uno adquiere esa información previa? En las lecturas. Claro, mi querida psicóloga. Entonces, por ejemplo, si usted es la psicóloga de un hospital, ¿cierto? Entonces, cuando las personas llegan o van a pedir una consulta, entonces previamente se toman los datos de la persona, se toma la información inicial de la persona, ¿cierto? Entonces, ahí ya me está dando a mí una indicación si es una mujer, si es un hombre, si es un adolescente, si es un joven, si es una familia. Entonces, cuando yo en un hospital está la secretaria, ¿cierto? De la psicóloga, entonces ella toma los datos de la información básica, fundamental de la persona, que es la que después me van a pasar a mí como psicólogo para yo tener esa primera mirada, ¿cierto? De lo que posiblemente voy a atender en ese proceso.
Si estoy en un contexto educativo, por ejemplo, entonces atendiendo familias o niños, entonces cuando yo hago una revisión al docente, el docente me envía al chico porque tiene problemas de convivencia. Entonces ahí él me pasa una remisión, el docente, donde me explica las características generales de lo que está pasando con el comportamiento de ese joven al interior del colegio. Si es por temas convivenciales, si es por temas académicos. Entonces ya eso ahí me está mirando a mí, ¿qué voy a abordar? ¿Qué voy a trabajar con ese estudiante o con ese padre de familia? O sea, cada contexto donde yo me voy a desenvolver como psicólogo, hay unos protocolos iniciales para recepcionar cuando se necesita una atención del psicólogo que hace parte de ese contexto. ¿Listo? Esa parte es siempre claro, ¿no? Siempre vamos a tener. Pero, por ejemplo, en el caso de lo comunitario, que a veces estamos en el contexto comunitario y llegó una persona, estamos trabajando en un taller y llegó una persona, nos acercó porque está en un estado de crisis, ¿cierto? O hay alguna situación que se está presentando y necesita el psicólogo. Entonces, yo tomo un espacio y ella comienza a contarme. Porque cuando la persona quiere contar porque le está pasando algo, entonces yo, cuando es una cosa que aparece en el momento, ¿cierto? Que se da en el momento, pues yo, ¿qué es lo que hago? Entonces abro un espacio, me siento y comienzo a escucharla. Ella comienza a narrar. Entonces, en eso que me está diciendo, yo voy organizando mis preguntas para poder, obviamente, dar respuesta a eso que ella me está manifestando, ¿cierto? Obviamente, eso dependerá de la situación y el contexto, pero pues generalmente cuando estamos en un contexto, siempre hay elemento previo que yo recepciono para yo poder mirar que voy a trabajar. ¿Listo, mis queridos psicólogos? ¿Hasta ahí? Bien, preguntas, inquietudes. Sí, señora, ahí entendí, gracias. Bueno, bien. Vamos con la siguiente fase, que es la fase de cierre. Entonces aquí la fase de cierre es muy importante porque en la fase de cierre ya es cómo vamos a darle la culminación a ese proceso de entrevista que pudo haber durado 1 hora, hora y cuarto, ¿cierto? Entonces primero hay que generar o hacer unas conclusiones frente a todo lo que sucedió dentro de la entrevista, ¿cierto? Nuevamente hacer como esa devolución al entrevistado frente a los elementos claves que usted identificó de todo lo que se relató, de todo lo que se preguntó en la entrevista. También la posibilidad de permitirle al entrevistado que nos cuente cómo le pareció la entrevista, cómo se sintió en el espacio de la entrevista. También es un espacio para aclarar dudas, preguntas que tenga el entrevistado frente a todo este proceso de la entrevista. Pero también es un espacio para dejar alguna actividad, alguna tarea que yo quiero que él desarrolle en su casa y que después posteriormente podamos trabajar en otro encuentro que vamos a tener previamente con él, ¿cierto? Dar la posibilidad de otro espacio de encuentro para poder seguir ahondando y profundizando frente a este proceso. En el caso de que yo identifique que la persona necesita otro tipo de acompañamiento, porque a partir de lo que me ha manifestado es supremamente delicado alguna situación por temas de violencia, maltrato, abuso, pues yo tengo que informar a la persona que es importante establecer o hacer una remisión a una entidad que le pueda brindar un apoyo en el caso, por ejemplo, de restablecimiento de derechos fundamentales, si es un menor o si es una mujer que está siendo víctima de violencia. Entonces es importante aclarar que yo tengo que hacer remisiones porque la ley me establece que yo tengo que activar esa ruta de atención si yo lo considero pertinente de acuerdo a lo que sale de esa primera entrevista o si yo considero que hay situaciones que ameritan otro tipo de atención urgente de acuerdo a lo que la persona nos ha manifestado, ¿cierto? Siempre es importante cerrar con una frase positiva que permita obviamente generar ese nivel de fortalecer la confianza, ¿no? La seguridad de todo lo que se ha desarrollado en ese primer momento de la entrevista, ¿no? Y obviamente pues todo lo que tiene que ver con la despedida del espacio. Allí también es clave reiterarle nuevamente, recordarle a esta familia que todo lo que se trabajó el día de hoy, que toda la información, pues obviamente tiene un elemento de confidencialidad, de reserva de la información. ¿Listo? Esa parte es fundamental. Bueno, preguntas, inquietudes de esta parte, por favor. Todo claro, profe. Bueno,
Preguntas, mis queridos psicólogos. Bueno, entonces, bien, entonces ahí ya está como los elementos claros de las fases de la entrevista, que eso aplica para todos los contextos y los escenarios, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes deben diseñar en el anexo 3. Esos son los elementos que deben quedar claros con relación al caso que cada uno de los tutores ha colocado en el foro. No pierdan de vista eso, ¿no? Que las preguntas se construyen en base a, y el objetivo de la entrevista en base al caso que ustedes tienen en el foro. Bueno, hablar de la familia, hoy vamos a hacer un ejercicio en la familia y yo ahí abréla para que, voy a hacer un ejercicio de entrevista aquí con ustedes, ¿cierto? Para que ustedes entiendan un poco el ejercicio de lo que yo quiero trabajar. Ahí ustedes abrirán las cámaras para que podamos hacer ese simulacro. Entonces, cuando uno ve la familia es el primer escenario de socialización, ¿no? De construcción de normas, valores, principios. Es donde comienzan a establecerse esos primeros rasgos de nuestra personalidad, de nuestra identidad, a través de lo que comenzamos a configurar con cada uno de los integrantes, el padre, la madre, los abuelos, los tíos, ¿cierto? En la familia hay un elemento importantísimo y es que en la familia pasan muchos elementos que a veces pueden afectar la convivencia, la dinámica familiar, ¿cierto? Y puede ser fundamentalmente porque no hay espacios de escucha, de diálogo, no hay espacios para entender a veces lo que pasa con el sistema familiar, a veces no hay un momento para entender qué es lo que le pasa a nuestro padre, por qué está molesto, por qué está bravo, o nuestra madre, por qué está triste, por qué está alegre, o porque cada uno de los hijos está pasando por alguna situación problemática. Entonces es importante sentarse a dialogar, a hablar con cada uno de ellos, para entender obviamente esa importancia. Y eso tiene obviamente que ver con el tema de la salud mental de la familia, de la convivencia familiar. Y ustedes saben que ahora por todo el tema que pasó de la pandemia, pues eso generó unas situaciones muy complejas en las familias, porque pasaban obviamente 24/7 unidos en la familia y como que no estaban acostumbrados. Entonces eso generó una serie de conflictos interpersonales, de comunicación, de límites, de expresar los lugares donde ellos convivían. Entonces es un poco tener en cuenta, mis queridos psicólogos, que hoy el ejercicio es poder entender y comprender un sistema familiar. Entonces, estos elementos son importantes al interior de la familia, ¿no? Cómo generar procesos reflexivos al interior de la familia, cómo poder generar procesos de diálogo, de escucha, de comunicación, cómo nosotros en la familia tenemos la capacidad de colocarnos en el lugar de ese otro y de esa otra integrante de la familia para entender lo que le está pasando, qué situaciones se pueden estar presentando que a veces son complejas y que solamente el sistema familiar permite ayudar, convertirse en ese soporte vital, ¿no? En esa contención primaria para poder canalizar esa situación que yo me estoy presentando. Entonces, ese es como el contexto que quiero que ustedes comprendan de lo que queremos trabajar hoy con el tema de la familia. Hay unos tipos de preguntas que uno podría abordar con la familia, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esas preguntas abiertas, es la posibilidad que tienen las personas de poder relatar, contar aquello que están sintiendo, aquello que están presentando, ¿cierto? Frente a esa situación particular. Entonces, uno puede trabajar algún tipo de preguntas abiertas si uno quiere trabajar con una familia. Y la primera es, usualmente, ¿cómo es tu relación con los integrantes de tu familia? ¿Me podrías describir cómo eres cuando te enojas con algún miembro de tu familia? ¿Me cuentas cómo es la relación con tu esposa o de tu esposo o con tus hijos? ¿Cierto? Entonces, miren que son preguntas abiertas que permiten convocar ese pensamiento narrativo, que es muy valioso. Hay otras preguntas que son las preguntas de tipo reflexivas circulares, ¿no? Esas preguntas que buscan es centrarse fundamentalmente en cómo la persona entiende o cómo la persona se posiciona, ¿cierto? A partir de eso que vive, de esa situación particular que está pasando, ¿no? Entonces uno podría preguntarle, ¿qué pasaría si dedicaras mucho más tiempo a las relaciones familiares, ¿cierto? Soy capaz de reconocer y pedir disculpas cuando me equivoco con alguno de los miembros de la familia, ¿cierto? Y otro elemento allí importante es cuántas veces reconozco en mi familia todo lo valioso que hemos construido para nuestro bienestar y calidad de vida, ¿cierto? Entonces, mire que esas preguntas reflexivas lo que buscan es entrar en la persona a partir de situaciones particulares que está viviendo al interior de ese lugar.
Bueno, vienen las preguntas descriptivas y esas preguntas descriptivas fundamentalmente lo que busca entender es esos comportamientos, esas conductas frente a lo que sucede frente a alguna situación, a reconocer cómo se están dando cada uno de los comportamientos y conductas de una manera muy descriptiva, muy analítica, ¿no? Entonces yo podría hacer preguntas como, ¿qué haces cuando tu compañero es poco asertivo en la forma de comunicación? ¿Qué haces cuando tu pareja te desautoriza frente a la familia? ¿Cierto? ¿Cuál es tu reacción cuando tu esposo le cuenta algún problema a toda la familia, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, que ahí lo que busca es cómo describimos esos comportamientos, esas conductas frente a eso que yo quiero indagar allí, particularmente con esa familia. Entonces, digamos que estos son tres tipos de preguntas que podríamos trabajar con nuestras familias, ¿no? Bien. Hasta ahí preguntas, reflexiones, para entrar ya a nuestro ejercicio simulado de lo que vamos a trabajar el día de hoy. No sé si tengan preguntas, inquietudes. Esta parte es clave, ¿no? No sé si algunos de los que están aquí van a tener, tienen el caso de la familia. No sé si alguno de aquí ustedes lo tiene. Sí, yo lo tengo. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, bien. Entonces este ejercicio, pues es Profe, importante. ¿será Dime. que te puedo hacer una pregunta? Bien, pero quiero invitarlos, mis queridos psicólogos, a que prendamos las cámaras. Ya en esta fase que vamos a hacer el simulacro, quiero que prendamos las cámaras, quiero que podamos interactuar para el ejercicio que vamos a hacer. Listo, vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos permita, obviamente, conectar. Gracias, Giselle, muy amable. Vamos, quiero que prendamos las cámaras para la actividad que vamos a hacer. Entonces, hoy lo que tratamos de mostrarles, mis queridos psicólogos, es lo importante de que todo proceso de entrevista en su estructura de la mano está acompañado de la observación. Recuerden que usted no puede perder de vista ese elemento, ¿no? Para eso ustedes tienen algunos diarios de instrumentos que les permiten observar ese tipo de comportamientos y conductas, ¿cierto? Cuando uno está en un proceso de entrevista para entender, obviamente, lo que pasa al interior de ese sistema familiar. Entonces, clave que tengan en cuenta las fases de lo que ustedes van a preguntar, de cómo ustedes van a abordar ese caso. Gracias, Ingrid. Por favor, los invito a que prendan todas las cámaras. Es importante para este ejercicio aplicado de simulación. Es clave porque ustedes ya ahorita en el paso 4 vamos a irnos a nuestra cámara de GESEL, ¿cierto? Donde vamos a empezar a poner un poco en práctica esto que estamos trabajando. Entonces los invito a que Marcela, Ginette, Giselle, Marlene, Jimena, Paula, vamos prendiendo las cámaras. Es importante que nos vayamos reconociendo en este espacio para esta actividad que les propongo ahorita. ¿Cierto? Entonces, hoy hablamos de la estructura de la entrevista, con entender un poco el contexto de un contexto familiar, ¿cierto? Y aquí vamos en la parte de cómo abordar una familia para entender su dinámica, entender su estructura. ¿Listo? Para quienes tienen el caso de familia, pues muy interesante porque les va a permitir también este ejercicio poder también acercarse a cómo podrían abordar, ¿cierto? Aunque el caso que usted tiene particularmente de familia aborda un elemento que pasa muy fuertemente, ¿cierto? Y es son las relaciones o el comportamiento que tienen nuestros adolescentes o nuestros jóvenes a veces, ¿no? Y ustedes saben que un adolescente en esa etapa crucial del desarrollo, pues pasa por muchos cambios fisiológicos, físicos, pero también comportamentales, actitudinales, ¿cierto? Son adolescentes que están en un proceso de autonomía, ¿cierto? Una persona que siempre están tratando de colocar su posición, ¿cierto? A veces son desafiantes, ¿cierto? Ya ellos toman sus decisiones, ¿cierto? Siempre están en constante como que transgrediendo las normas, ¿cierto? Pero ¿por qué pasa un elemento claro ahí? Acuérdense que como su sistema periférico está en desarrollo, ¿cierto? Hasta los 18 o 20 años se termina de desarrollar todo el sistema periférico. Y recuerden que el sistema periférico tiene que ver con la atención, con la concentración, con la memoria, ¿cierto? Entonces, obviamente les cuesta también ese proceso porque está en desarrollo también unos procesos neurológicos que son fundamentales para nosotros. Entonces, miren que todos los elementos son claves que yo pueda comprender también cuando yo voy a hacer un tipo de entrevista con una población o con un sistema familiar particular.
¿Listo? Esa parte es clave, ¿no? Siempre tener en cuenta cuál es el objetivo de mi entrevista. Bueno, entonces vamos a iniciar porque solamente tenemos a 3 estudiantes, Ingrid, Valentina y Gisela. ¿Listos? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Usted me lo permite. Ingrid va a ser la mamá. Ingrid va a ser la mamá. Gisela va a ser la hija, ¿cierto? Y Valentina va a asumir el padre de la abuela. La abuela. Valentina va a ser la abuela, ¿cierto? No se preocupen, yo quiero que se pongan un poco en el contexto. Ustedes son hijas, son mamás, tienen su tía, su abuela, entonces ustedes un poco ya tienen como ese contexto, ¿no? Las preguntas que vamos a hacer son preguntas muy de la cotidianidad, no se preocupen que no vamos a entrar en profundidad, obviamente. Es más para que ustedes miren un poco cómo sería el proceso de estas fases de la entrevista, cómo se podrían abordar, ¿listo? Quiero que tengan en cuenta eso, ¿vale? Digamos que eso es lo que quiero hoy, que ustedes entiendan la técnica, la estructura de la entrevista. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, recuerden que ya previamente, quiero colocar esto en contexto, ¿no? Ya previamente la familia ha pedido la cita, ¿cierto? La consulta, porque se viene presentando una situación convivencial al interior de la familia, ¿cierto? Entonces quieren, obviamente, que el psicólogo le pueda brindar estrategias o herramientas de cómo mejorar la convivencia y la comunicación al interior de ese sistema familiar. ¿Listo? Ahí yo estoy planteando ya el objetivo de la entrevista, lo que yo quiero trabajar, ¿cierto? Entonces ya previamente se había hecho firmar el consentimiento informado, yo ya previamente les había enviado a la familia para que firmaran su consentimiento, o el asentamiento también, en el caso de Giselle, que es menor de edad, ¿cierto? Entonces, para que ustedes ya han firmado toda esa parte, ¿vale? Eso ya lo habíamos hecho previamente a este espacio de la entrevista. Como lo podemos hacer previamente, lo podemos hacer también aquí en el espacio, también se puede hacer en el espacio. ¿Listo? También se puede hacer de las dos formas. Bueno, muy buenos días, Ingrid, Valentina, Giselle. Primero que todo, agradecerles por el espacio. Mi nombre es Herman Pedraza Díaz, soy psicólogo de formación. Llevo trabajando más o menos hace 15 años con las familias, haciendo como todo un tema de acompañamiento psicosocial, atención psicosocial a situaciones convivenciales que se puedan presentar con nuestras familias. Primero que todo, quiero agradecerles por su puntualidad, por haber confiado en mis servicios para hoy poder estar aquí acompañándolas. Bueno, quiero que me cuenten cómo fue la llegada, fue fácil para ustedes, cómo fue todo ese tránsito para llegar aquí a este espacio. Deben colocarse en el rol, ¿no? Deben colocarse en el rol, mis queridas psicólogas. Tutor, usted está preguntando por lo menos cómo, o sea, que cómo nos fue o cómo hicimos para ingresar acá Muy bien. Mire, esta parte es interesante, que esto nos puede pasar en una entrevista real. Esto que está pasando nos puede pasar en una entrevista. Entonces la pregunta es, ¿yo fui claro con los que le pregunté? ¿Fui claro con lo que le pregunté a ustedes? Porque les dije en un inicio, quiero que se coloquen en el rol. Ingrid la mamá, Valentina es la abuela y Giselle la hija, ¿no? En el rol, ¿no? Ustedes llegan a mi espacio, llegan a donde yo estoy como psicólogos. Entonces, ¿fui claro con esa apreciación? Entonces, eso que le pasó a Ingrid le puede pasar a cualquiera de ustedes. Ojo, si yo no estoy atento a las indicaciones, puedo caer en esa situación, ¿cierto? Ojo con eso, porque eso es un error que cometemos a veces fuertemente. Cuando yo hago yo las preguntas, yo hago todo el proceso de reports, ¿cierto? Yo, psicólogo, considero que todo está claro. Porque cuando yo les hago la pregunta, nadie me responde, o sea que yo doy por entendido de que quedó todo claro, ¿sí ves? Pero cuando yo arranco la pregunta, entonces Ingrid dice, ¿y qué pasó ahí? Ojo, porque eso nos puede suceder. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer cuando pasa situación para no quedar en evidencia? Le puedo decir, bueno, doña Ingrid, claro, quiero que me cuente cómo fue la venida de su casa a este espacio de entrevista. Entonces, yo le puedo aclarar, ¿cierto? Yo le puedo aclarar, yo hago una pregunta aclaratoria, ¿cierto? A ella, porque posiblemente yo no fui claro con esa premisa. Ahí ustedes tienen que poder resolver la situación, ¿cierto?
¿Para qué? Recuerde que yo no puedo ni avergonzar al entrevistado, ni hacer quedar mal al entrevistado, ¿cierto? Porque posiblemente fue porque yo no fui claro con la pregunta, pero también puede ser porque la persona no estaba atenta a lo que yo estaba diciendo. Eso también puede pasar. Pero no es que usted va a hacer quedar mal al entrevistado. Ah, no, oiga, doña Ingrid, pero usted cómo no me va a poder cuidar si le acabo de explicar, hola. No, pero no, usted no puede entrar a decirle eso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, usted como se percata, posiblemente doña Ingrid no me escuchó bien o no me atendió bien. Entonces yo le puedo decir, no, doña Ingrid, le estoy preguntando que cómo fue la llegada, ¿cierto? Desde su casa a este espacio de la entrevista. ¿Listos? Bueno, entonces nos fuimos otra vez. Bueno, cámaras, acción. 5, 4, 3, 2, 1, nos fuimos. Muy buenos días, mi estimada Ingrid, Valentina, Giselle. Primero que todo quiero agradecerles por haber confiado en mi persona para este proceso de entrevista. Quiero contarles que mi nombre es Herman Pedraza Díaz, soy psicólogo de formación, 15 años en atención y acompañamiento familiar. Hoy la idea es que podamos escucharlas de primera mano, podamos un poco conocer cómo es su familia, ¿cierto? Y tener en cuenta pues, que toda la información que hoy vamos a trabajar pues, va a tener una confidencialidad, va a tener una reserva de la información, ¿cierto? Quiero que tengan en cuenta eso, de acuerdo al consentimiento informado que previamente les hice llegar y que ustedes muy gentilmente ya me firmaron. Bueno, para entrar quiero que me cuenten cómo se siente doña Ingrid, doña Valentina, Giselle, cómo se encuentran, cómo se sienten en este espacio. Bien, sí, señor. Gracias, doña Muy Ingrid. bien, muy a gusto. Y yo un poquito a la expectativa a ver qué va a suceder en este espacio. Bueno, Giselle, qué bueno que tengas muchas expectativas porque pues la idea es eso, ¿no? Que podamos hoy escucharnos y que podamos obviamente brindarles algunas herramientas importantes para tu familia. Bueno, quiero contarles que hoy, este primer encuentro que vamos a tener en entrevista, lo que busca fundamentalmente es poder conocer cómo es su organización familiar, cómo están dadas sus relaciones al interior de su familia, para que nos permita poder brindarle herramientas importantes para que ustedes puedan trabajar ya cada uno en su casa. Bueno, quiero que me cuenten, doña Ingrid, cómo está conformada su familia. Mi familia. Bueno, No te escucho, Ingrid, no te escucho. Bueno, doña Ingrid, entonces vamos entonces con la señora Valentina. Señora Valentina, quiero que me cuente un poco cómo está conformada su familia. Bueno, mi familia está conformada por mi hija Ingrid Viviana Aguilar y mi persona y Gisela, ¿qué? Se me olvidó. La nieta. La nieta. Y mi nieta Gisela Costa. Bueno, en la familia hay otros integrantes, otros nietos, otros hijos, abuelo, tías, el esposo, doña Ingrid, o solamente son las tres las que la conforman. Sí, estamos las tres. Bueno, muy bien. Entonces son las tres son las que conforman su familia. Muy bien. Bueno, me gustaría un poco para que entremos en confianza. Noto un poco que están un poco como tensas, un poco, no se preocupen. Es un espacio para que dialoguemos, para que hablemos, para que ustedes puedan, obviamente, poder contarnos lo que está sucediendo con su familia. No se preocupen. Para eso estamos, ¿no? Para escucharlas. Bueno, me gustaría un poco preguntarle a doña Ingrid que me cuente un poco cuál es el motivo de estar el día de hoy aquí, en este espacio con el psicólogo.
Bueno, bien, nuevamente vamos a retomar, no sé si, bueno, entonces vamos a hacer, voy a cambiar la dinámica del ejercicio más bien, vamos a cambiar la dinámica porque creo que no hemos podido ahí fluir. Ojo, mis queridos psicólogos, que hay un elemento claro, ¿no? Yo estoy colocando elementos que manejan su cotidianidad. Recuerden que el ejercicio es con ustedes, sus familias. Hagan de cuenta, pónganse en el lugar de su familia, ustedes como familia ahí. Quiero que se paren desde allí como familia. ¿Listo? Entonces, no se preocupen, es un ejercicio de trabajo, ¿no? Cada uno de ustedes es mamá o tía o hermana, ¿cierto? Es un poco para dialogar frente a sus familias. ¿Listo? Es más desde ahí, quiero que se posicionen desde ahí. ¿Listo? Bueno, entonces se nos fue a Ingrid, no importa. Vamos entonces a trabajar con, vamos a hacer el ejercicio entonces con Valentina y con Giselle. Bueno, entonces, bueno, Giselle, quiero que me cuentes un poco cómo es la relación con tu familia. Bueno, la verdad es que es un poquito complicada porque siento que hay poco comunicación entre nosotras. Cada uno está con su opinión y no está abierto a escuchar al otro miembro de la familia. Cierto que siento que va por un poco por ese lado, falta de comunicación. Gracias, Giselle, muy amable. Bueno, ya Valentina, quiero que me cuentes ahora cómo es tu relación con tu familia. Como ya lo expresó mi nieta, hay ciertas dificultades dentro de la familia. Digamos que tanto mi hija como mi nieta siento que a veces no me escuchan. Creo que es por la edad, no sé. Entonces, hay falta de comunicación. Siento que pues no me escuchan como debería ser y pues eso es lo que siento que está sucediendo dentro de mi contexto familiar. Gracias, ya Valentina. Quiero que me cuenten, Gisela, ¿cómo es un día normal en tu casa con tu familia? ¿Cómo es un día normal? Bueno, creo que todos estamos en nuestras cosas, ¿cierto? Yo me levanto, me pongo a estudiar, pues mi abuela es la encargada de todo el tema de la cocina, de estar pues de alguna manera a cargo de los alimentos de todos los miembros de la familia. Mi mamá pues es la encargada de trabajar y proveer para la familia. Creo que las únicas veces en las que interactuamos, si es que se puede llegar a decir interacción, es a la hora del almuerzo. A la hora del almuerzo, pues nos sentamos todos. No hay mucha comunicación y las pocas veces que quizás hay, siempre hay un roce o un malentendido entre alguna de los miembros. Bien, Giselle, hay dos elementos importantes que tú mencionas en lo que me estás contando, y es que a veces en las familias hay un sistema jerárquico, ¿no? Entonces, la mamá, la abuela o el padre, ¿no? Cada uno tiene como un rol definido, ¿no? Y a veces posiblemente sus ocupaciones, en lo que hace, pues no permite que posiblemente se queden espacios de diálogo y comunicación. Y a veces eso en la familia es importante, más cuando uno tiene hijos adolescentes, ¿no? En el caso tuyo, Giselle, ¿cierto? Que estás pasando ahí por muchos cambios, obviamente que estás tratando de buscar tu identidad, ¿cierto? De poder formar amigos, ¿cierto? Tus gustos. Entonces, a veces no es sencillo, ¿no? Entonces, quiero que me cuentes, Giselle, en eso que se viene presentando, que manejas de la comunicación, ¿le has comentado de pronto a tu abuela o a tu mamá de poder generar espacios para dialogar? ¿Le has podido manifestar?
La verdad es que sí, en muchas ocasiones, pero sucede en que de alguna manera se sienten atacadas, porque de pronto uno les dice, bueno, es que ustedes no me escuchan, quiero pasar más tiempo con ustedes, quiero que dialoguemos, que tengan en cuenta mi opinión, pero de alguna manera se sienten atacadas porque creen que solo ellas tienen la opinión frente a algún suceso que pueda ocurrir en la familia. Entonces, si de pronto yo tengo una opinión diferente, entonces ellas van a sentirse atacadas directamente por mi opinión. Gracias, Giselle. Doña Valentina, usted como abuela de Giselle, ¿qué nos podría decir frente a esto que está manifestando Giselle? Bueno, y al igual siento que cuando yo les expreso algo o cuando, digamos, paso por alguna situación e intento de comunicárselos a ella, siento que no me prestan atención, también como que evaden eso, quizás como lo mencioné anteriormente, por la edad, ¿no? Que ya está muy señora, entonces no le prestará atención y esas cosas, entonces siento que digamos que por parte de ellas también hay una falta, porque pues es lo mismo lo que pasa con mi nieta Gisela, que ella dice que cuando intenta comunicarse con nosotras, que nosotras decimos que tenemos la razón, pero al igual yo también siento que cuando les voy a comunicar algo a ellas, pues también siento que se vienen contra mí y esas cosas. Bien, hay un elemento también muy valioso que ha planteado Giselle y Valentina, y es que a veces uno cree que cuando habla con la persona de la familia, uno cree que se está comunicando, o que uno considera a veces que, que se hace entender frente a lo que uno está manifestando. Entonces, ahí posiblemente, doña Valentina y Giselle, es que ustedes no se han sentado a mirar cómo están comunicando. Si efectivamente cuando la señora Valentina le manifiesta algo a Giselle, Giselle comprende lo que le quiere decir Valentina. O cuando Giselle quiere hablar con la abuela, posiblemente le está manifestando lo que está sintiendo, ¿no? Y eso es un elemento que pasa en la comunicación de las familias, ¿no? Que posiblemente no sabemos comunicarnos o a veces no entendemos la posición de una abuela, ¿cierto? O la posición de un adolescente. Entonces, un primer momento, doña Valentina y a Giselle, que es clave, y es que puedan sentarse a dialogar, que busquen siempre un espacio en la semana, donde ustedes puedan entrar a dialogar, donde puedan expresarse, donde puedan contarse, donde Giselle le pueda decir a la abuela qué es lo que está sintiendo, qué es lo que puede estar pasando, y que doña Valentina también le pueda decir a Giselle, ¿no? También su sentir frente a lo que considera que es importante que Giselle vaya comprendiendo. Esa parte es fundamental, ¿no? Cuando llegamos a hablar, cuando logramos entender cómo nos estamos comunicando, eso va a ayudar mucho para que posteriormente se mejore esas relaciones al interior de la familia, ¿cierto? Entonces, esa es una invitación muy importante de que vayan buscando como un espacio para que puedan dialogar, para que pueda cada una manifestar y pueda decirle a la otra qué es lo que está sintiendo, porque lo que pasa en una familia, cada uno de los miembros es supremamente importante, sobre todo para mejorar ese clima al interior de la familia. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, señora Valentina y Giselle. Bueno, ustedes han venido, me manifestaban que viven las tres, ¿cierto? ¿Tienen algunos momentos en la semana donde ustedes se encuentran para compartir, para dialogar, para hacer cosas distintas que les permitan fortalecer sus vínculos familiares? No, en ningún momento, ni ningún día de la semana, pues siempre mi hija por lo general pasa trabajando, se va bien en la buena madrugada y regresa ya tardecito, o sea, en la noche. Y pues mi nieta, como ella también estudia y esas cosas, entonces pues no, muy poco salimos a compartir, sino siempre como que lo mismo, siempre está esa monotonía. Gracias, señora Valentina. Y Giselle, ¿tú qué dices frente
No, es que es cierto, o sea, como que ya tenemos una rutina marcada de que cada una está en sus cosas y que nos sacamos como un espacio para entablar una conversación, para expresar nuestras ideas, pero también está la otra parte en que quizás puede surgir ese espacio, pero a veces, por ejemplo, desde lo personal, no sé cómo interactuar con ella, no sé cómo llegar a ella, qué temas conversar con ella. Bien, mire que hay un elemento a veces también que uno a veces da por hecho también en las familias, ¿no? Y es que, como es mi abuela, o como yo soy la nieta, y como tenemos ya unas rutinas todos los días, entonces creemos que eso es lo más importante, ¿no? Cada uno como en su lugar, haciendo sus cosas, pero también es importante poder buscar otros momentos, ¿no? Donde podamos pasarla bien, reírnos, compartir, ¿cierto? Y eso solamente se da en la medida en que uno lo pueda dialogar. Entonces también hay la posibilidad, Giselle y señora Valentina, que puedan tener un espejo también para mirar cuáles gustos ustedes comparten, por ejemplo, como familia, ¿no? O qué les gustaría a la señora Valentina un fin de semana hacer con la familia. O a Giselle, qué le gustaría en un fin de semana hacer con la familia, ¿cierto? A veces también es importante decirlo, ¿no? Porque cuando no lo decimos, damos por entendido de que ya está todo claro y que cada uno sabría qué podemos hacer en esos momentos de esparcimiento. Entonces también les invito a que puedan buscar un espacio para decir esos gustos que podrían compartir, ¿no? Y eso mire que ayuda bastante a fortalecer el vínculo, a fortalecer la comunicación y efectivamente a mejorar esas relaciones al interior de la familia. Bueno, señora Valentina, Giselle, doña Ingrid, quiero agradecerles por este espacio el día de hoy, por haberme permitido conocer un poco más frente a la organización de su familia, a la interacción en la familia. Esperamos encontrarnos en otra sesión para poder seguir conociendo un poco más a profundidad, para poder entender un poco más la dinámica de cada uno de los integrantes, para poder seguirle brindando herramientas y estrategias como la que hoy hemos hablado para que sigan fortaleciendo. Es importante tener en cuenta que todas las familias tienen situaciones de comunicación y convivencia. Pero en la medida en que yo pueda manifestarle a los integrantes frente a lo que yo siento, frente a lo que me está sucediendo, eso va a ayudar óptimamente a fortalecer cada uno de los momentos fundamentales de lo que pasa al interior del hogar, ¿cierto? Quiero nuevamente reiterarles que toda la información que hoy hemos manejado pues tiene una confidencialidad, una reserva de la información y esperamos seguir profundizando en otra sesión. Bueno, quiero que me cuente, Giselle, ¿cómo te sentiste en este espacio de entrevista? Muy bien, no sé, como que uno aclara dudas porque uno siempre está como con su opinión y no se toma el tiempo de escuchar lo que piensa la otra persona de una misma situación que pueden estar viviendo en un hogar. Gracias, Giselle. Y señora Valentina, ¿cómo se sintió en la entrevista? Muy bien, perfectamente bien, ya que pues, digamos, usted nos hace ciertas sugerencias para que como familia podamos crear hábitos para llegar a una buena comunicación, a ciertas interacciones y para mejorar la calidad de vida en nuestro contexto familiar. Bueno, muy bien. Y doña Ingrid, ¿cómo es usted en la entrevista? Bien, bueno, normalmente como madre y como hija suelo muchas veces más bien reservarme ciertas cosas y estudiarlas bien y saber más que todo como por qué pueden estar pasando y pues si le encuentro una solución pues actúo sobre lo que esté pasando. Y cuando veo que como que no hay como un motivo por el cual esté pasando algo, entonces sí suelo dirigirme de pronto a mi hija o a mi madre si hay alguna controversia, se puede decir, familiar o algo así. Gracias, doña Ingrid. Bueno, lo importante en este espacio es que hayamos podido hoy conocernos un poco mejor, que cada uno se haya podido escuchar, que haya podido manifestar su sentir frente a esto que viene pasando y en una próxima sesión podamos seguir profundizando. Quiero terminar con este espacio en nuevamente decirles que
Hoy ustedes han dado un gran paso, muy importante, porque están buscando el apoyo de un profesional que les permita poder brindar herramientas para fortalecer sus lazos familiares y para mejorar la convivencia familiar. Entonces yo quiero felicitarlas por ese gran paso, esperamos que podamos seguir, porque eso es un proceso y eso dependerá mucho del compromiso de cada uno de ustedes para que efectivamente logremos el objetivo que se quiere dentro de estos espacios que vamos a seguir teniendo. Entonces esperamos encontrarnos dentro de 8 días para seguir obviamente profundizando frente a este tema que es tan importante para cada uno de ustedes. Entonces, no siendo más, agradecerles y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Bueno, mis queridas psicólogas, ahí ustedes vieron algunos elementos muy generales, algún tipo de preguntas. Quiero que me cuenten qué tipo de preguntas fue las que más trabajamos. ¿Cuáles fueron las preguntas que más abordamos, Giselle? Preguntas abiertas. Hay unas preguntas abiertas, ¿cierto? Uno fueron preguntas abiertas. Dos, ¿qué otro tipo de preguntas, Marlene? Tutor, también hubieron preguntas de aclaración. Claro, preguntas de aclaración, muy bien, preguntas aclaratorias. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de preguntas? La reflexiva circular. Bien, preguntas reflexivas, correcto, muy bien, muy bien. Entonces, mis queridos psicólogos, eso es lo que ustedes tienen que ir estructurando frente al caso que a cada uno de ustedes les correspondió. Por eso hay que leer bien el caso, ¿cierto? Y establecer cuál va a ser el objetivo de esa entrevista, cuáles son las preguntas que me van a permitir entender un poco esa situación que se viene presentando con esa persona o con ese grupo, ¿cierto? Eso va a depender obviamente del tipo de caso que ustedes ya han escogido. Entonces, digamos que esa es como la invitación, ¿no? Hoy era como un ejercicio de cómo ustedes pueden seguir diseñando su entrevista de acuerdo a las fases y cómo puedo abordar cada uno de los casos que tengan en cuenta. Tengan presente de que la estructura del caso es la misma para todos los contextos, la estructura, inicio, intermedia y fase de cierre. ¿Qué es lo que cambia? El objetivo y el tipo de preguntas de acuerdo al caso que ustedes tienen cada uno allí trabajados. Hay una pregunta que hace en el chat Marlene y dice, tutor, y en el caso de que encontremos un miembro de la familia que asista a consulta pero que no participe en la conversación. Recuerden que cuando las personas generalmente vienen, cuando acuden al psicólogo es porque realmente quieren manifestar lo que está presentando, pero puede pasarnos eso, que uno de los miembros no participe. Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de involucrarlo, tratar de persuadirlo, ¿cierto? Para que pueda acompañarnos en ese diálogo de ese proceso de preguntas, ¿cierto? Si ya efectivamente persiste la situación de que él no quiere participar mucho, entonces hay que respetar ese silencio, hay que respetarlo, ¿cierto? Pero eso también nos está indicando de que posiblemente algo pasa en la persona, que algo está sucediendo con él. Entonces, posteriormente yo haría un proceso de entrevista de manera individual con esa persona que no participó mucho, ¿cierto? Aquí lo que hicimos es un ejercicio de entrevista grupal, ¿cierto? Pero puede pasarnos eso, que yo puedo hacerle entrevistas a cada uno de los miembros y después hago una entrevista grupal para complementar elementos clave de lo que yo quiero indagar. ¿Listo? Recuerden siempre que hay que tener respeto por el entrevistado, ¿no? Entonces es un poco lo que yo les puedo recomendar en este proceso. ¿Listo, Marlene? Bueno. Tutor, ¿puedo decir algo? Claro que sí, Ginette, te escucho. Por ejemplo, lo que su merced, lo que pregunta la compañera, ¿sí? De que la persona no participa. Sería como el caso de que la compañera Ingrid, pues, no tuvo mucha participación. Se puede contemplar que, por ejemplo, ella ingresó o asistió al encuentro persuadida por la hija y por la mamá. Claro, O sea, Ginette. y en sí ella en realidad no está como de pronto muy de acuerdo con ese tema porque decía que ella se reservaba algunas cosas y pues cuando uno va a una entrevista pues uno no se reserva, uno comunica todo lo que le incomoda, ¿sí? Esa Entonces, parte, dale. Eso también puede suceder, hay uno cómo soluciona pues eso.
Claro, eso que acaba de decir Gina es muy importante. Cuando son entrevistas grupales, por ejemplo, de familia grupal, como el caso de hoy, y si uno percibe, en el caso que la persona no participa o que está muy callada, posiblemente puede ser porque vino obligada al espacio. Y si viene obligada al espacio, pues obviamente no va a participar. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Yo la invito a que pueda participar, pero si yo me doy cuenta de que posiblemente vino obligada, entonces yo la dejo ahí tranquila, ¿cierto? Uno respeta el silencio, ¿cierto? Eso es clave, ¿cierto? Y obviamente continúa con los demás integrantes. Puede ser que en la dinámica de las preguntas que uno va haciendo con los integrantes, la persona quiera participar o quiera entrar en el diálogo, pues bienvenido y nuevamente lo incluimos en el proceso. Pero si efectivamente persiste, obviamente, su silencio, yo le puedo decir, bueno, doña Ingrid, usted se siente cómoda, quiere participar en la entrevista. Si no, no hay ningún inconveniente, nos puede esperar en la parte, de afuera, no hay ninguna dificultad. Y después hablo con usted de manera individual. También podemos hacer eso, ¿cierto? Entonces, eso va a depender mucho de la dinámica con la cual usted ubique ahí. ¿Listo? Bien. Sí, señor. Bueno, preguntas, inquietudes. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando Dime. uno en el trabajo para realizar las preguntas, ¿se le da respuesta a esas preguntas que uno va a formular? No, solamente es el guión de la entrevista. El guión. Ah, bueno, O sea, profe. en la fase de inicio, obviamente usted hace toda la entrada, ¿no? Muy buenos días, mi nombre es Juliana de Tal, bienvenidas a este espacio, el objetivo de la entrevista es esa, el consentimiento va a permitir esto. Narra todo eso, es la parte de inicio, la fase de inicio, el rapport, ¿no? Que vamos a crear. Ya en la fase intermedia, entonces diseña las preguntas con las cuales usted va a abordar la entrevista, que pueden ser 5, 6, 7. Y en la fase de cierre hace todo el proceso. Bueno, doña Ingrid, agradecerle por este espacio, por haberme permitido contar, quiero que todo. Entonces hace todo el ejercicio de construcción de los 3 momentos para que usted tenga presente cómo va a trabajar, cómo va a desarrollar la entrevista. Ese es el diseño del guión, por eso hablamos de un guión. Un guión se cuenta, se estructura lo que yo voy a abordar de la entrevista. Bien, preguntas, inquietudes. Bueno, mis queridos psicólogos y psicólogas en formación, agradecerles por el espacio. Esperamos que este CIPA le haya permitido tener más claridades frente a cómo se estructura de acuerdo a las fases, tener en cuenta cómo lo van a desarrollar. Recuerden una cosa importante, mis queridos psicólogos en formación. Nosotros, la estructura se construye y es para todos los contextos que uno vaya a trabajar en una entrevista, ¿no? Pero tengan en cuenta que cada uno de ustedes le coloca su sello personal. Cada uno de ustedes le coloca su rol como psicólogo allí. Y eso tiene que ver con sus competencias, con sus habilidades que cada uno de ustedes ha venido construyendo en su proceso formativo. Tengan en cuenta eso. Nosotros aquí como tutores les damos los elementos claves, la estructura de cómo se podría trabajar, pero es cada uno de ustedes ya en el ejercicio que le va a colocar su sello personal y no puede perder de vista la estructura, obviamente, de la entrevista, porque sí la debe mantener. ¿Listo? Tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces les agradezco y nos veremos hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien, se cuidan, éxitos. Muchas gracias, profe, igualmente. Bien. Bueno, mis queridos psicólogos, que estén muy bien, se cuidan. Chao, chao. Gracias, tutor.